Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Y si le gustó lo que escuchó, dele un me gusta. Y así juntos moveremos la mano de YouTube para que la palabra de Dios sea expandida por todo el mundo. Como no quise hacer tan extenso la meditación sobre la letra P, he decidido continuar un poco más acerca del tema de la primogenitura, porque me imagino que hay algunas preguntas. Y estudiando la letra P hebrea nos dimos cuenta que ella hace mucha referencia a la redención y al cuidado que debemos tener con lo que nuestra boca habla, para que no nos enredemos como la serpiente con nuestra lengua. Y explicamos el significado de primogenitura para Dios. Les pondré en la parte de arribita el video para que lo chequeen. En hebreo, para la palabra primogénito se usa la palabra bekor, para el masculino, pero también significa mayor o jefe, es decir, que tiene una connotación de poder y de autoridad y primacía. Los hebreos acostumbraban a darle sus bendiciones a sus hijos y la bendición al primogénito varón era muy importante, porque ellos eran los que tenían un lugar de privilegio, derechos, autoridad. Era la primera persona de la familia en continuar el linaje de los padres. Con su solo nacimiento representa la continuidad del pueblo judío. Recibe tratos especiales como doble porción en la herencia, comparte el peso del bienestar familiar, económico y espiritual con sus padres. Es su responsabilidad proveer para sus hermanos y además en la época bíblica era él el que iba a ser el encargado de realizar los servicios en el templo bajo los ojos de la tradición y por lo mismo se le exige ser un ejemplo de rectitud. Si su padre quedaba incapacitado o estaba ausente por alguna razón después de la muerte de su padre, el hijo mayor generalmente cuidó a su madre hasta su muerte y mantuvo a sus hermanos solteros. Vimos este ejemplo en Jesús, que desde la cruz le encomendó a su amado Juan el cuidado de su madre, en Juan 19, 26 al 27 y leo. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. El primogénito era el hijo más cercano al padre y él era superado exclusivamente por el propio padre en rango y en poder. Además, se creía que como primer hijo nacido, ellos fueron el principio del vigor de su padre, tal y como nos lo dice Génesis 49:3, que leo. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Pero cuando llegó el momento en que su padre Jacob iba a repartir sus bendiciones entre sus hijos, le quitó a Rubén, su primogénito, la mejor bendición por causa de su pecado contra su padre, porque lo deshonró, acostándose con su esposa. Y eso es un pecado muy grave, el deshonrar a los padres. Leamos: Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Y al quitarle la bendición de primogénito a Rubén, Jacob le dio la doble porción a José, el hijo primogénito de Raquel. A él le correspondió 2 tribus, la de Efraín y Manasés, y lo bendijo tal y como lo dice Génesis 48, 3 al 7 que leo. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te hago crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos.
por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y también bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Génesis 48 del 17 al 18 y leo. A José no le gustó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que se la quitó de la cabeza de Efraín y la puso sobre la cabeza de Manasés, mientras le decía: así no, padre mío, mi hijo mayor es Manasés, pon tu mano derecha sobre su cabeza. En esta historia vemos cómo Jacob, el padre de José, le da al segundo hijo nacido de José la bendición que le correspondía al primogénito de nacimiento. Y esto es muy interesante porque este hecho sucede varias veces en la Escritura. También sucede que se puede perder la primogenitura, no solo por deshonrar a los padres, sino que también puedes renunciar a ella. Y esto es también muy grave porque significa el desprecio a la voluntad de Dios. Génesis 25 del 29 al 34, veamos. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme hoy en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame hoy en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú del pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Para primogenitura femenino es Bequirá, que viene de Bacar, y solo está usada 6 veces en el Antiguo Testamento y significa mayor o primogénita. Un texto bíblico para la mención como primera hija nacida en un hogar está en Génesis 19:31, cuando se habla de la primera hija nacida de Noé. Y leo: un día la hija mayor le dijo a su hermana menor: nuestro padre ya está muy anciano y no hay por aquí ningún hombre con el que podamos casarnos para tener hijos. Génesis 29 del 25 al 26 leo: y Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Y la nación de Israel, Dios la identifica como su primogénito, no porque Dios haya engendrado a este pueblo biológicamente, sino espiritualmente. Fue el primer pueblo nacido en el corazón o en la mente de Dios. Y es por todos estos conceptos que este pueblo es tan especial y tiene tantos privilegios entre todas las naciones, y también ha sufrido mucho. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo 4:22 y leo: y dirás al faraón: el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Siendo Israel su hijo primogénito, espiritualmente hablando, esclavizados en Egipto, Dios mismo los liberó de esa esclavitud en la que estaban por medio del sacrificio de un cordero, cuya sangre había que ponerla en los dinteles de las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte los identificara y así no mueran sus primogénitos, que estaban destinados a ser los sacerdotes de Dios, y estableciendo así que ellos le pertenecían de ese momento en adelante. Ahora es necesario aclarar un poco que según la cultura hebrea, hijo de Dios es un título que se aplica a todo aquel que ejerce una función representativa de Dios, como pueden ser los ángeles, ya sean buenos o ya sean malos, los jueces de Israel, el rey de Israel, y de forma especial al Mesías prometido como rey ungido para el pueblo hebreo. A los reyes de Israel se les daba también el título de hijos de Dios, es decir, representaban a Dios en el gobierno teocrático impuesto en la casa de Israel. En el caso de Jesús, el título de Hijo de Dios lo conecta precisamente con la nobleza davídica, es decir, que Él es el heredero al trono de David, su padre. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 1, 32 al 33 que leo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob,
para siempre, y su reino no tendrá fin. En otra meditación me enfocaré un poco más acerca de este tema de Hijo de Dios. Ahora, habiendo entendido todo esto y viendo toda esta historia cultural y tradicional, ahora podemos darnos cuenta de muchas cosas. Primero, que el primer hombre creado por Dios fue Adán, y por eso él es el primer hijo de Dios, y de él dependía toda la responsabilidad de la familia de Dios en la tierra. A ellos se les dio la orden de procrear y comenzar la herencia genealógica de la raza humana. Y al pecar el primer Adán, se le quitó la bendición y se la dio al segundo Adán, Jesús. Pero primero tuvo Dios que anunciar a un Redentor que diera la cara por su pueblo o por sus hijos, ya que Adán había pecado, deshonrando a su Padre Celestial, desobedeciéndole, y fue destituido de su primogenitura, ya que él mismo la perdió, tal y como lo hizo Rubén, el primogénito de Jacob. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Salmos 111:9, donde el Señor dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y fue reconocido por Juan el Bautista y presentado al pueblo de Israel como el nuevo primogénito, al que ahora tenía que asumir la responsabilidad del cuidado espiritual que su Padre Celestial le daba, cuidando de la vida espiritual de sus hermanos, redimiéndolos y justificándolos. Juan 1:29 leo: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así es anunciado a todo el pueblo su Redentor. ¿Por qué del mundo y no de su Hijo primogénito Israel? Porque Él no vino a redimir exclusivamente a su pueblo, sino a todos los que son hechos hijos por medio de la promesa hecha al padre Abraham por medio de su hijo Isaac. Dios también prometió a David que el que vendría a continuar su reinado sería un descendiente de él, y que redimiría al mundo para ser un solo pueblo o una sola nación, y seríamos llamados hijos de Dios. Ahora, todos los que son engendrados espiritualmente hablando por el Hijo de David, Jesús, descendiente de la promesa hecha a Abraham por medio de Isaac, somos llamados hijos de Dios, porque nosotros tenemos un llamado especial de servir al Altísimo. Y es por eso que en el libro de Romanos, Pablo nos los aclara. Y leamos: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. Estos son contados en la generación. Es decir, que somos hijos de Dios no porque seamos israelitas o porque descendemos de la simiente de Abraham o de Isaac, sino porque somos hijos de la promesa hecha por nuestro Dios Padre. Juan 1, del 11 al 12 leo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Él fue enviado para Israel, el hijo primogénito de Dios, a su pueblo, pero ellos no le reconocieron. Pero si tú y yo lo reconocemos como ese hijo primogénito de Dios, como nuestro hermano mayor espiritualmente hablando, entonces y solo entonces seremos o somos llamados hijos de Dios. Tenemos que confiar en Él, respetarlo y obedecerlo, como si fuera el mismo Padre Celestial hablándonos, ya que los hijos primogénitos en la tierra fueron criados y educados para reemplazar a sus padres cuando Él faltara. Por lo tanto, no podemos olvidarnos del mandamiento de honrar a nuestros padres. Él siempre declaró lo siguiente, leo Juan 5, 19 al 20. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Jesús siempre fue muy cercano a su Padre.
como la costumbre que les mencioné acerca de cómo eran educados y por supuesto disciplinados, ya que los dos van de la mano y sin ellas juntas no resulta nada positivo. Y bien, lo puso Filipenses 2, 5 al 11, que leo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual al Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como él fue obediente en todo, entonces le concedió todos los privilegios, como continúa en el texto diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y seguimos leyendo. Veamos cómo dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ven? Cuando la palabra de Dios se revela en nosotros, ella se hace vida. Ella nos da vida espiritual, se manifiesta y nos hace accionar como el Padre quiere que actuemos, en obediencia a esa palabra, a ese verbo que tomó vida en Jesús y en nosotros. Dice que vimos la gloria del unigénito, del Padre. Pero, ¿qué quiere decir ahora Juan con eso que el Hijo unigénito? ¿Acaso no acabamos de decir que todos los que creemos en Él, los que hemos nacido de nuevo, se nos ha dado la potestad de ser llamados también hijos de Dios? ¿Cómo puede entonces ser el Hijo único de Dios? Busqué la palabra unigénito en el hebreo, ya que Juan es judío y habla como tal. Entonces su mente es hebrea, no griega, pero la palabra que se usa en el griego es monogenes, que tiene dos definiciones principales. Una es perteneciente a ser el único de su tipo dentro de una relación específica, y la otra es perteneciente a ser el único de su clase. Y por supuesto que Jesús fue único en su clase y el único en su tipo dentro de la relación entre padre e hijo. ¿Qué clase? Él fue el único ser humano que se sometió 100% al Padre. Nadie jamás lo ha hecho. Pero de todas maneras, yo no me olvido que el escritor de este evangelio es hebreo, con mente hebrea. Entonces, para unigénito en hebreo es Yachid, que quiere decir único, unigénito, amado y solitario. Jueces 11:34 leo: cuando Jefté llegó a casa de Mizpá, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Era ella su única Yehidá, hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Y aquí vemos como única hija. Ahora veamos Génesis 22:2, que leo: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Jehidecá, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos muy bien que Abraham tenía dos hijos, no uno, Ismael e Isaac. Entonces, ¿qué pasó por aquí? Isaac era el primogénito de Sara e Ismael era el primogénito de Agar, pero los dos eran hijos de Abraham. La diferencia en estos es que Isaac era el hijo de la promesa que Dios había hecho con Abraham para traer bendición a todas las naciones. Lo mismo sucede con Jesús. Él no es el único hijo de Dios, pero sí es el único en el llamamiento supremo que tenía por la promesa hecha a David de reinar eternamente debido al plan de salvación y redención de su pueblo. Por eso, los dos, tanto Isaac como Jesús, son los hijos amados de Dios. Jesús se unificó al Padre de tal manera que se unieron como si fueran uno físicamente, pero sí eran uno espiritualmente hablando, puesto que Jesús fue obediente hasta lo sumo. No hay otro como Él. Nunca pecó. Si se me es permitido hacer esta comparación, cuando tú tienes varios hijos, pero hay uno
hay un hijo que es especial contigo, que a donde tú vas, él va y te quiere acompañar a todas partes, te apoya, te sientes realmente amada por él o por ella, que cada vez que tú le dices que haga algo, ese hijo lo hace con todo el amor, con todo el placer y obedece porque te ama. ¿Cómo es tu relación con ese hijo en comparación con los otros? Que cuando quieras te obedecen y cuando no te dicen, sí mami, ya lo hago, pero nunca lo hacen. Amas a todos, pero ese hijo es especial porque sabes que puedes contar y confiar en él. Y ese es Jesús con su Padre Celestial, un hijo especial. Ese es el sentido aplicable en este texto. Y a Jesús se le llama el Hijo primogénito de Dios. No porque Dios lo haya engendrado biológicamente, porque es imposible. Porque la misma palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que esto no puede ser. A él se le aplica el otro significado de la palabra primogénito, que es Bekor, jefe o mayor, es decir, el que tiene una connotación de poder y de autoridad máxima. A Jesús Dios le dio esa autoridad y ese poder y fue dotado de todos los privilegios de un hijo primogénito por causa de sus méritos. Como lo dice Hebreos 1:6 que leo, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y vemos cómo se va desarrollando el plan divino del por qué Dios llamó a Jesús su primogénito y Pablo lo llamó el segundo Adán. Primera de Corintios 15, 45 al 49 leo, así también está escrito que el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Tal y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y con esto terminamos con esta meditación acerca de la primogenitura. Y la próxima meditación continuaremos ahora sí con nuestro alfabeto hebreo, la letra Zadi. Por favor, dejen sus respetuosos comentarios como siempre. Yo haré todo lo posible por agradecerles y contestarlos. En realidad, no cuesta nada darle un me gusta, pero tiene una gran importancia para la expansión del mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todos los que dejan comentarios. No saben cuánto me animan. Muchísimas gracias. Por favor, no te olvides de escudriñar las escrituras. Examina, estudia toda la información que les comparto, que nadie le cuente, que solo se las confirme. Continuaremos con más en la próxima. Bendiciones. Shalom.